¿Qué tal, gente? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal. Y hoy el review será sobre un manhwa donde el protagonista es un maestro en artes marciales, y su misión es enseñar a niños que nunca tuvieron contacto con la lucha a convertirse en excelentes luchadores. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al resumen. Nuestra historia comienza mostrando varias montañas, con alguien diciendo que la primera guerra marcial fue realmente un infierno. Otra persona pregunta si se está refiriendo a la guerra del culto de sangre. El primero responde que sí, que fue la mayor crisis desde la fundación de la Alianza Celestial. Dice que el líder del culto de sangre, Gaehon Cheon, era un verdadero monstruo en todos los sentidos de la palabra. Nadie en toda la Alianza Celestial podía detener su destreza en artes marciales. El segundo tipo dice que, aún así, ellos ganaron y muestran escenas de este tipo muy fuerte peleando y aparentemente perdiendo. El primer hombre dice que sí, el poderoso Gaehon Cheon fue derrotado. El segundo pregunta si no fue su líder quien derrotó a ese sujeto, pero el primero responde que no, que fue un hombre llamado Amubeak. La escena cambia a alguien gritando muy fuerte que eso no puede ser posible, y parecen ser los dos que estaban dialogando al principio de la historia. El primer tipo, que se nos presenta como Gyo Rayon Wam, dice que es verdad, y que incluso viéndolo con sus propios ojos, se sintió igual que ese sujeto, que es presentado como el líder meonjino de la unidad del dragón. Están bebiendo, y Rayon dice que, entonces, después de algunos años, ocurrió la Segunda Guerra Marcial, llamada esta vez la Guerra del Culto Demoníaco. Esta vez, las facciones justas se unieron para combatir al culto demoníaco. Rayon dice que, si la guerra contra el culto de sangre fue un infierno en la tierra, la contra el culto demoníaco fue un abismo de sufrimiento. Hino comenta que escuchó que el líder del culto demoníaco, Seok Boncho, era un monstruo aún mayor que el líder del culto de sangre de la Primera Guerra. Rayon toma un trago de su bebida, riendo, pregunta si sabe que él también eliminó al líder del culto demoníaco. Hino dice que no puede ser otra vez el líder de la división Ochen Eak Amubeak. Y sí, Rayon confirma que fue Amubeak una vez más. Hino dice que es imposible que Rayon le pida que crea eso. Rayon responde que justamente por eso los que conocen la verdad no andan contando esta historia. Rayon dice que pocas personas en el mundo conocen la verdadera historia. Hino pregunta por qué está sacando este tema de la nada. Rayon dice que es porque el propio Amubeak estaba yendo allí en persona. Hino se queda en shock y pregunta por qué viene. Rayon dice que no lo sabe, que es una orden de arriba. Solo sabe que fue asignado como instructor regular de la unidad del dragón, o sea, la unidad en la que ellos están. Hino queda paralizado al saber que el hombre que, solo, derrotó al líder del culto de sangre y al líder del culto demoníaco estaba yendo a comandarlo. La escena cambia a alguien corriendo muy rápido entre los árboles, ese alguien es nuestro querido protagonista, que dice que ya ve el lugar justo delante de él. En la cima de una montaña, ve el campo de entrenamiento de la Alianza Celestial. Volvemos a un momento en el pasado, cuando el protagonista lee que sería asignado como instructor de la unidad del dragón. Él intenta preguntar a los otros dos presentes en la sala, que son Ojos del Cielo, Gonson Dangyun, y el maestro judicial, quien le grita diciendo que fue porque cometió un error, y por eso está siendo convertido en instructor como castigo, como si el tipo que derrotó a los dos seres más fuertes de una era pudiera ser castigado por un maestro judicial. El prota pide que le expliquen bien, y el maestro judicial, que parece ser un viejo fastidioso, no parece, lo es, dice que el prota está hablando con tono de insubordinación, y que existe una jerarquía adecuada basada en el rango, y que el prota, que apenas se clasifica entre los 50 mejores artistas, se atreve a actuar así, mal sabe él, y que esa actitud suya estaba arruinando el lugar. El prota aún cuestiona cuál es su culpa, y el maestro judicial dice que no importa, porque es una orden. Gonson dice que tal vez sea porque golpeó a un superior. El maestro judicial dice que, si fuera eso, él debería castigar al líder en lugar del prota, ese líder siendo el líder de la secta de donde provienen. El prota dice que ahora lo entendió todo, y que se niega a admitir algo falso. En ese caso, entonces sí tenía sentido darle unos golpes a alguien. El maestro judicial dice que no entendió lo que quiso decir, y nuestro prota deja bien claro que estaba a punto de golpear a su superior, o sea, al maestro judicial. El maestro judicial se pone en posición de combate y dice que un tipo de alguna secta cualquiera piensa que es especial solo porque el líder de la secta lo favorece. Aprovecha para decir que esta será su oportunidad para encargarse del prota y conseguir expulsarlo de la secta. Cuando se lanza contra el prota, se da cuenta de que él usa el puño del ganso caído de la secta Kunlun y, obviamente, en un abrir y cerrar de ojos, el maestro judicial recibe un golpe directo al pecho y siente un impacto enorme. Sale volando con el impacto del golpe. Gonson le dice al prota que vaya con calma. El prota dice que apenas empezaron y le dice al maestro judicial que se levante y siga diciendo estupideces, puso respeto.
Después de que el prota se divierte un poco con el maestro judicial, Gonson dice que mucha gente piensa mal de nuestro protagonista. Permanecer en ese lugar solo traería más conflictos. El líder ya aprobó la orden. El prota se queja de que todos están haciendo lo posible para expulsarlo, es solo porque vino de la pobreza. Gonson dice que lo siente mucho por no poder evitarlo. Dice que el gran Amubeak no debería estar perdiendo el tiempo yendo a un rango inferior. En la mente del prota, empieza a decir que realmente así iba a terminar todo, exactamente como le dijo el líder. Volvemos una vez más al pasado, mostrando al líder diciendo que ahora que la guerra terminó, el control de los ancianos empezó a volverse serio. Él ya no tiene fuerzas para detenerlos y le dice al prota, que está arrodillado, que no podrá verlo por un buen tiempo. Dice que los 5 grandes clanes y las nuevas grandes sectas son todos unos idiotas. El prota dice que está muy decepcionado con la alianza por estar siendo controlada por fuerzas corruptas y parece que está en Brasil. El líder dice una última cosa antes de que la escena cambie, te lo ruego. Con eso, volvemos a Gonson y al prota. Gonson pregunta si realmente se va a ir, y el prota responde, ¿por qué no irse, si todos pensaron que era mejor que desapareciera? Gonson hace una última pregunta, la cual es, ¿qué era la división del dragón feroz? Ya en el presente, con el prota en la pequeña aldea, alguien está explicando qué era la división, la gran muralla de Samwol, construida para repeler demonios. La división del dragón feroz es una fuerza que auxilia al cuerpo de supresión de demonios, el grupo militar que protege ese lugar. Ve a 2 personas cerca de un mural. Una dice que ya era hora de reclutar más escudos humanos y yo quiero ser alumno de ese tipo, y la otra comenta que el salario no estaba tan mal. El otro dice que, si se toma en cuenta el riesgo de perder la vida, no vale tanto la pena, diciendo que eso es lo máximo que Sobboon, el líder de la alianza, logró cambiar. El prota dice que entonces se convirtió en el instructor que entrena a aquellos que aspiran a convertirse en escuderos, él literalmente es un funcionario público fantasma. Se queja de los viejos desgraciados que lo mandaron a un lugar terrible. Ya de noche, vemos al tipo Rayon y al tipo Hino sentados a la mesa, conversando con el prota. Rayon dice que ha pasado un tiempo desde el final de la guerra y pregunta cómo ha estado el prota. El prota dice que lo adivine. Rayon comenta que solo el hecho de que lo hayan enviado allí significaba que la alianza estaba hecha un desastre otra vez. El prota dice que no está interesado en hablar de ese tipo de cosas. Rayon solo le pide que se mantenga en silencio mientras esté en la Academia del Dragón de Agua. El prota dice que siempre se ha mantenido callado, que los demás eran los ruidosos. Aún así, Rayon le dice que tenga cuidado. En la cabeza de Rayon, él dice que el prota estaba diciendo la verdad. El problema era que alguien de una secta insignificante ascendió a la posición de líder del Pilar del Cielo Fuerte o sea, el prota, el aliado más cercano del Señor de la Alianza Celestial Justa. Para la gente de las nuevas grandes sectas y las 5 grandes clases, él no era más que una espina. Así que, viviendo en esa situación, sería mucho mejor para él y para la Alianza quedarse en ese cargo de instructor. El prota le pregunta a Rayon cuál era exactamente el propósito de la división del dragón feroz, ya que en su camino hacia allí había escuchado que eran escudos humanos. Rayon dice que no están completamente equivocados, ya que la tasa de supervivencia es del 5%, ese trabajo no vale nada. Entonces Rayon dice que no era muy diferente de entrenar gente que básicamente iba a morir y así funcionan las guerras, chicos. Incluso el prota se sorprende con la tasa de supervivencia del 5%, y se enfurece porque, de todos los lugares posibles, lo mandaron a ese maldito infierno. Rayon dice que cada año se seleccionan 100 personas. Aceptan a cualquiera que se postule. Luego, los entrenan por 2 años y los envían a las murallas. El prota le pregunta a Hino si él también sería enviado allí después de 2 años, y él responde que no, porque la división del dragón feroz solo se encarga del entrenamiento en la Academia del Dragón de Agua, ni loco iría él allá. Hino dice que solo los propios miembros van a ese lugar, o sea, los reclutillas. El prota lamenta que ese lugar realmente esté podrido por dentro, es real. Hino pone cara de sorprendido, y Rayon corta la conversación diciendo que ya era tarde y que iba a llevar al prota a su habitación. Fuera del dormitorio, Hino le dice a Rayon que, como fue asignado como instructor regular, aún puede hacer que el prota administre un escuadrón. De lo contrario, no habrá suficientes instructores. Rayon dice que eso es un dolor de cabeza. Hino comenta que justo ahora recordó que, entre los nuevos reclutas de este año, hay algunos bastante problemáticos y ya se viene lo bueno. Rayon dice que eso le parece perfecto, y le dice a Hino que les avise que fueron asignados al nuevo instructor, o sea, el prota. Hino le pregunta a Rayon si eso realmente era lo correcto, y que dirá la alianza al respecto. Rayon dice que el prota mismo dijo que se quedaría tranquilo, y que eran los demás los que empezaban peleas con él. Quiere ver si esta vez será igual. El prota, ya acostado en su cama,
piensa que tal vez solo esté perdiendo su tiempo allí, y no, pero siente que la flojera de quedarse en ese lugar tal vez no sea tan mala. 3 días después, en las canchas de entrenamiento, el prota dice que es su primer día de trabajo, así que obviamente llegar tarde no parece ideal. Como fue asignado como el instructor exclusivo del 7º escuadrón, se pregunta qué tipo de niños serán. Entonces, se presentan los 5 reclutillas, uno que parece del campo, otro que parece sarcástico, uno con una bandana intentando parecer Chad, una Egel y un tipo con pinta de funcionario municipal. El prota se da cuenta de que algunos de esos niños tienen ciertos vínculos familiares, sectas medio fuertes. Y si tienen esas conexiones, no hay razón para que la unidad del dragón los mande como carne de cañón, tiene mucho sentido, demasiado. Entonces decide verificar. Va a analizarlos. Activa el ojo brillante infinito, una especie de 6 ojos, aparentemente, pero mucho menos roto. Mirando primero al que parece venir del campo, su postura relajada, estable y equilibrada, el prota dice que claramente aprendió la técnica del látigo del Clantau. El prota piensa que le falta talento. Mirando a la Egel, dice que es de la secta Zonnan y nada más. El Chad es del clan Yeon, y el tipo con pinta de funcionario municipal es literalmente alguien que nunca aprendió artes marciales, tenía que ser él. El prota piensa que claramente esos dos están intentando fastidiarlo, malditos ancianos. Uno de los niños pregunta quién es él. El prota dice que es un placer conocerlos y se presenta como Amobeak, asignado como instructor exclusivo del 7º escuadrón de la unidad del dragón. Ya de noche, Rayon está regañando al prota porque simplemente mandó a los niños a casa después de saludarlos, este tipo es bueno. El prota confirma que lo hizo y pregunta si eso era un problema. Rayon dice que, como instructor, necesita entrenar a sus hombres, no simplemente abandonarlos así. El prota lo interrumpe diciendo que eso es ridículo. Habla del clan Tan, del clan Yeon y de la secta Zonnan, y le pregunta a Rayon si cree que el prota es un idiota. Agruparon a 3 hijos de familias prestigiosas y los dejaron a cargo del prota, y le dice si realmente cree que ese es el lugar para esos 3 niños, una unidad que reúne niños para mandarlos directo al matadero, y que, para completar la cuota de 5 miembros, añadieron a 2 personas al azar. Tiene sentido, mucho sentido. El prota pregunta si Rayon realmente espera que él sea la niñera de esos 3 niños mientras manda a los otros 2 al cielo. Dice que ya sabía que Rayon era una escoria, tranquilo, campeón, pero aún así logró sorprenderlo más allá de lo imaginable. Piensa que Rayon claramente está intentando usarlo como escudo, y le recuerda que él dejó claro que quería estar en paz en ese lugar. Rayon se defiende después de recibir esa lluvia de verdades, diciendo que el que parecía venir del campo y el chico arrogante fueron enviados personalmente por los líderes del clan Tan y la secta Zonnan. La chica fue por su cuenta, así que quedaron en una posición complicada, ahí lo tienes. Aparentemente, el prota era el único candidato adecuado. Los otros instructores no podrían lidiar con la presión o la interferencia del clan Tan o la secta Zonnan. Todos los instructores de la unidad del dragón son, siendo generosos, artistas marciales de nivel intermedio. Rayon le pregunta al prota si realmente cree que ellos pueden entrenar adecuadamente a esos reclutas. Sería un milagro si no se doblegaran ante ellos. El prota solo dice que son excusas nuevas. Rayon dice que, sin importar a qué escuadrón vayan, esos 3 causan problemas a los demás miembros. Y tiene el descaro de preguntarle al prota, ¿qué hicieron los otros niños para merecer eso? El prota hasta se sorprende de que Rayon aparentemente se preocupe por los que no van a morir. Rayon dice que, aún así, el 5% sobrevive. Si quieren aumentar ese porcentaje, deben hacer lo mejor que puedan. Por eso los agruparon y los asignaron al prota, porque solo él puede lidiar con eso. Y ya que está ahí, tiene que cumplir ese deber. El prota se ríe, diciendo que busque a otra persona para hacerlo, porque él no va a encargarse de eso. Rayon grita que esto tiene que ver con el futuro de los niños. El prota, muy molesto, decide calmarse y simplemente quedarse tranquilo y ayudar. Rayon saca algunos papeles con los perfiles de los cadetes. Dice que fue él quien fue a buscarlos y entregarlos porque, originalmente, el prota no había elegido a esos chicos. Comenta que el tipo con la skin de funcionario público, Dan Mokunraye, demasiado largo, lo vamos a llamar Dan, no aprendió artes marciales y se ofreció como voluntario para ayudar. Rayon dice que él no es alguien que va a volver a casa, incluso si el prota se lo pide. Se postuló porque necesita dinero. ¿Recuerdas que alguien dijo, y el prota escuchó, que muchas personas necesitan dinero? Rayon termina diciendo que, al menos, no debería haber interferencia del clan Yeon. Ahora solo Rayon y el prota saben que el chico es del clan Yeon. Así que Rayon le pide al prota asegurarse de destruir el perfil de ese clan. Mientras se va, Rayon le dice que ahora esos asuntos quedan en manos del prota. El prota grita, preguntando si realmente hablaba en serio con eso de que tiene que hacerse cargo de esos niños.
Ya en su habitación, el prota piensa que básicamente le asignaron una misión imposible. Los tres nobles tienen circunstancias personales complicadas. El prota encuentra todo eso muy frustrante. Usando una habilidad para observar alrededor, se da cuenta de que los 5 chicos seguían en el mismo lugar donde los vio por primera vez. Al ver eso, el prota decide ir a hablar con ellos. Llega preguntando por qué no se fueron a casa. Dan grita que no puede irse. El que parece del campo dice que le gustaría volver, pero su padre, lo mandaría de regreso, y además vive muy lejos. La Egel y el chico sarcástico se quedan callados. En la cabeza del prota, él ya conoce las circunstancias de cada uno, así que se da cuenta de que no puede decirles nada. Entonces les pregunta si ya comieron. Ellos responden que no, porque estaban esperando al prota desde la mañana. El prota hace lo mínimo y les paga la cena a los de su escuadrón. Aún así se queja, diciendo que está gastando un dinero que ni siquiera le pagaron aún. Vemos a Dan diciendo que está delicioso, pero recuerda que su familia está muriendo de hambre y él está comiendo toda esa comida lujosa solo. Dice que toda esa comida podría alimentar a su familia por varios días. Se le llenan los ojos de lágrimas y me rompió el corazón, bro. El prota se da cuenta de que Dan no puede comer en paz porque piensa en su familia. El prota le dice que entiende ese sentimiento, cuando nos mostrarán el pasado del prota. El prota le pone la mano en el hombro al chico y le dice que coma tranquilo, que después le llevarán comida a todos. El chico se pone feliz mientras come llorando. El prota decide ir con él a llevar comida a su familia, el prota es demasiado buena onda con los pobres. Después de caminar un rato, el prota pregunta si ya están cerca, y Dan dice que acaban de llegar. Al ver la casa de Dan, el prota se queda en shock, porque es literalmente una choza en medio de la nada. Dan grita llamando a su madre y a su hermana. La hermana escucha y dice que realmente suena como Dan. La madre dice que debe estar imaginándolo, porque la hora está en la unidad del dragón. Dan entra a la choza, que solo tiene una tela en el suelo, una sábana y una velita. Dios mío, qué miseria. La madre pregunta cómo logró salir si todavía faltaban 3 meses para que lo autoricen, y él dice que le dieron un permiso breve. La hermanita le pregunta qué trajo, y él dice que se van a sorprender al ver. Dicho y hecho, su hermana se sorprende al ver toda esa comida, y eso que era solo una lonchera. La madre pregunta cómo consiguió cosas tan caras, y Dan dice que fue el prota quien se las compró, porque era su primer día de entrenamiento, qué ternura, bro. El prota, escuchando todo desde afuera, se pone realmente triste por Dan, porque él sabe la verdad detrás de todo eso. De regreso a la academia, Dan dice que su familia era grande. Cuando tenía 8 años y su hermanita, Eunye, aún estaba en el vientre de su madre, su familia fue aniquilada por la guerra. Los únicos que escaparon fueron su madre y él. El prota hace las cuentas, fue hace unos 10 años, cuando el mundo marcial estaba en caos por la guerra. Clanes enteros desaparecieron de la noche a la mañana, y nuevos surgieron con la misma rapidez. Dan dice que lo más absurdo de toda esa historia fue que su familia fue destruida por la traición de alguien. Por eso se unió a la unidad del dragón, no solo por dinero, sino porque necesita poder. Pero como ninguna secta aceptaría a alguien como él, eligió la única que le ofrecía una pizca de esperanza, pobre, no tenía idea. Le pide al prota que no lo mande de regreso. El prota se queda callado al oír eso y, después, pregunta si su hermana está bien. Dan se sorprende de que él sepa que su hermana está enferma, y le pregunta cómo lo descubrió. El prota simplemente dice que tiene sus maneras. Cuando estaban saliendo de la cabaña de Dan, él saludó rápidamente a la madre y la hermanita de Dan, y notó claramente que era el trastorno de las 7 venas ocultas. Sin tratamiento adecuado, no pasará de los 20 años. El prota pregunta si ya la llevaron a algún médico. Dan dice que sí, pero que no pudieron identificar la causa. Por eso Dan se unió a la fuerza. El prota se enoja porque sabe que no es tan simple, y si todo sigue como está, él va a terminar en el ataúd de cualquier forma. El prota dice que se está quedando sin opciones. Al día siguiente, mientras se estira, el prota está cansado por la noche anterior, porque tuvo que escabullirse con Dan de regreso al dormitorio sin ser vistos. Al ver de nuevo a todos los chicos en el mismo lugar, intenta un juego psicológico con cada uno. Primero con el chico del campo, alias Tan. Le pregunta si no sería mejor volver a casa y seguir siendo un niño mimado. Les dice que el IVAC solo son una carga para los otros 3. Los 2 responden que están ahí por órdenes de sus familias. El prota ve que no van a rendirse, así que les dice que prefieren quedarse ahí 2 años y luego ser enviados a un lugar del que ni siquiera saben a dónde van. Uno más listo intenta decir que irán más allá de la fortaleza de Sangwall, y que supuestamente deben eliminar al culto sangriento y los monstruos que ellos crean. El prota le pregunta a ese sabiondo si sabe qué tipo de remanentes y monstruos son.
El sabiondo no sabe qué responder. Entonces el prota dice que los rumores que circulan en el mundo marcial solo describen ese lugar como la tierra de los monstruos. Pero el prota afirma que la tasa de supervivencia de cada cadete es de solo un 5%, metiéndoles miedo a los niños. De 100 personas, solo 5 regresan después de 5 años. Y los que vuelven están mutilados y heridos. Nadie puede preverlo. Entonces pregunta, ¿quién de ellos está entre ese 5%? El prota piensa, los ancianos asignaron la tarea de limpiar el bosque de Sambuol a las 9 familias principales y las 5 sectas solo para evaluar a las nuevas 8 sectas que están ganando poder en el Murim. Fue, sin duda, la peor decisión que pudieron tomar. Después de todo, con el líder del culto sangriento y sus fuerzas principales ya debilitadas, creían que sería fácil. Pero el bosque no es un paseo para niños. Entonces les dice a los chicos lo siguiente, la verdad sobre el bosque de Sambuol es algo que esos malditos viejos están escondiendo. Esos ancianos en la cima lo saben todo, todos los padres de ellos y de los 3 nobles. Dice que va a contarles la verdad que el mundo no conoce. Cualquiera que sea la magia negra que el culto sangriento lanzó en esa isla, es un lugar donde los zombies aparecen constantemente. Uno que fue ayer desde F hasta allá, bloquea tu camino al día siguiente. Es una tierra completamente maldita. Como si eso no fuera suficiente, no son solo personas, todo tipo de animales también aparecen como zombies. Y, además, no son zombies simples. También hay zombies de sangre, zombies venenosos, todo tipo de maldito zombie que puedas imaginar está allí, de Last of Us. Después de toda esta historia, todos los chicos se quedan en shock. Algunos conocían esos rumores, pero pensaban que eran mentira. El prota dice que su trabajo es servir de escudo para los soldados de Bongma, mientras estos luchan contra los zombies del lugar. Buen trabajo. Los chicos le preguntan cómo sabe todo eso. Él simplemente dice que alguien de su nivel debería saberlo, pero que eso no importa. Lo que quiere saber es, ¿qué harán a partir de ahora? Después de descubrir toda la verdad, ¿seguirán insistiendo en quedarse? Les dice que decidan ahora, irse a casa o quedarse. Un tiempo después, se muestra al prota muy estresado, llamándolos tercos, ya que, aparentemente, todos están decididos a convertirse en carne de cañón. Muestra al prota hablando con Dan, preguntándole si de verdad no quiere irse a casa. Le pregunta si quiere que su madre llore durante 2 años. Dan responde que el único que llorará si regresa es él, durante 2 años. Y tiene sentido, ya que si vuelve antes, su familia se morirá de hambre incluso antes de cumplir los 2 años. Así que el prota dice que si no quiere irse a casa, entonces durante los próximos 2 años ellos, los 5, recibirán comida y alojamiento, pero que él no va a perder tiempo con locos listos para morir. Entonces les dice que descubran sus propios métodos de entrenamiento, aunque el manhwa se llame el mejor instructor del mundo. Dan intenta cuestionar, pero el prota dice de nuevo que es autoentrenamiento y le pregunta si alguna vez ha oído hablar del estudio independiente. El chico ni siquiera sabe lanzar un puñetazo. En el presente, después de todo ese discurso, nuestro prota siente el estómago rugir y va a buscar comida para él. Como buen instructor, llama a su grupo y les dice que aprovechen, porque ayer no pudo comer bien por su culpa. Dan se ríe incómodo y piensa que no está enseñando nada, pero para cenar sí es bueno, aunque una cosa no tenga nada que ver con la otra. Al entrar al restaurante, nota que el ambiente está un poco diferente. Algunos soldados notan su llegada y comentan, con tono de enfado, sobre que están en ese restaurante en vez del pabellón del sur. Laegel intenta advertir al prota que deberían comer en el restaurante del pabellón del sur, pero el prota dice que es un absurdo, ya que les informaron que podían usar cualquier pabellón libremente. Laegel dice que es la primera vez que lo oye, y el prota está seguro de que es así, ¿o no? Se muestra a Rayón diciéndole al prota que en realidad debería ser así, pero solo los instructores o los soldados ya formados pueden usar libremente cualquiera de los 4 pabellones del área, excepto los niños bajo su cuidado. En el presente, llega un instructor preguntando qué está pasando, siempre hay uno que quiere atención. Este instructor, que además es muy feo y parece tener cara de sapo, ahora su nombre será Cara de Sapo. El prota le responde, ¿qué otra cosa podrían estar haciendo en un restaurante además de comer? Cara de Sapo se presenta como el instructor principal Sadowan de la unidad de Jambion, y pregunta quién es el prota. Este le responde que es el instructor Amubeak de la gran unidad del dragón, 7º pelotón. El Cara de Sapo se ríe en la cara del prota, ya que no tenía la insignia de la unidad del dragón. Le pregunta por qué, siendo un instructor, está comiendo en ese lugar, si los instructores no deberían comer en el pabellón del norte. El prota simplemente responde que donde come es asunto suyo, tomate distraído. El Cara de Sapo grita que eso no depende de él. Nominalmente,
puede usar todos los pabellones, pero las áreas este, oeste, sur y norte están prácticamente designadas para socializar. La unidad del cara de sapo usa el este, la unidad de Varión el oeste, los instructores y personal administrativo usan el norte, y los trabajadores y la unidad del dragón usan el sur. El prota se enoja de inmediato, porque sabe que todo eso es una pérdida de tiempo, y lo es. Ese tipo solo se basa en eso para actuar con una soberbia gigantesca. Solo por el hecho de que nuestro prota no reconoce su rostro, y que es muy feo, ya indica que no es tan importante. El cara de sapo entonces le dice al prota y a su pelotón que se larguen lo más rápido posible para no contaminar su pabellón, porque si los cadetes de su unidad sienten el olor de los perdedores de la unidad del prota, sería un desastre. Este tipo quiere otra cosa, pero no sabe cómo pedirla. Todos alrededor empiezan a reírse del prota y de los niños. Los niños claramente se sienten incómodos con la situación. Como siempre, el prota mitiguea y dice que alguien huele a perdedor, obviamente refiriéndose al cara de sapo. Ofendidísimo, el cara de sapo responde: ¿cómo se atreve un simple instructor de la unidad del dragón a hablarle así, feo como es? El prota dice que él no tiene nada especial. Cuando los dos se encaran, casi listos para pelear, otro instructor grita diciendo que el cara de sapo se calme. Dice que causar una escena en el comedor es inapropiado, ya que hay muchos cadetes observando. El cara de sapo le dice al instructor Hegal, quien acaba de llegar, que escuche las atrocidades que el prota dijo e invadió su área. El prota dice que si hay alguien arrogante, es el que empezó la pelea de la nada, y totalmente de acuerdo. Hegal le dice al prota que también se calme. Y, al parecer, el prota sabe quién es este Hegal. Hegal es instructor del pabellón de Cheonmok, un pabellón que forma parte de la Alianza Celestial bajo la cuarta rama, una de las 7 ramas de operaciones. Es más conocido por su apodo, el pabellón militar. La afiliación anterior de Hegal fue clasificada como inteligencia de nivel 3 y no sabemos si es importante, pero suena serio. Hegal dice que el prota debe estar confundiéndolo con otra persona. El cara de sapo deduce que, por conocer el pabellón Cheonmok, significa que el prota no es un vagabundo cualquiera, ¿será? Hegal nota que hay muchas miradas sobre él, así que dice que quizás sería mejor mostrar un poco de altruismo, en caso de que la cosa escale aún más. El cara de sapo se da cuenta de que, si ese tipo tiene a alguien respaldándolo, sería un gran problema. Ha trabajado mucho, es seguro que sí, para llegar a esa posición, así que no quiere arriesgarlo todo ahora. Entonces dice que, ya que Hegal insistió, lo dejará pasar esta vez por un acto de bondad, pero que el prota sea más cuidadoso la próxima. Estaba asustado, el cobarde. Después de esa discusión, el prota ya está fuera del restaurante y Hegal se le acerca para hablar. Hegal dice que no parece ser una persona común, y comenta que, en lugar de solo alimentar a sus cadetes, debería empezar a enseñarles artes marciales, y aquí estoy con Hegal. Hegal dice que siempre está ausente, dejando a los niños entrenar solos. El prota pregunta si vino solo a regañarlo. Dice que, con o sin artes marciales, de todos modos van a morir por la tasa de supervivencia. Entonces le dice a Hegal: si estás tan confiado, manda a tus niños a ese bosque y ve si la teoría y la realidad son cosas distintas. Hegal piensa que es imposible hablar con él. Grita que un instructor no debe esquivar sus deberes. Como instructor, al menos debería hacer su mayor esfuerzo para que sus cadetes estén entre los que sobrevivan. Hegal es un mito, no falla. Dice que dejarlos morir basándose solo en suposiciones es un acto de un desgraciado sinvergüenza. Abandonar a los cadetes bajo su responsabilidad por esa razón no es distinto de admitir que es un cobarde. Hegal dice que, aunque él sea un aficionado, jamás sería un fracasado ni un cobarde así. Al escuchar las palabras de Hegal, especialmente fracasado y cobarde, Amubeak recuerda a Hegal Mian, el sublíder de la división Ochen. Dice que era un tipo decente. Aparte de su orgullo excesivo por las 5 grandes familias, es humilde, dirigente y de buen carácter. Entonces, le dice a Hegal que va a empezar a participar un poco. En el centro de entrenamiento de sus cadetes, el prota dice que, a partir de ahora, el entrenamiento independiente se acaba, e empieza el arco. Ahora el prota pregunta si existe una técnica marcial básica que todos los cadetes de la Academia Dragón deben dominar. Los cadetes de otros grupos mencionan que están aprendiendo lo básico. Rayon dice que es cierto. El prota pregunta por qué no fue informado. Rayon le dice que debería haber leído el manual de artes marciales que le dieron el primer día, sobre métodos de cultivo, técnica de espada, técnica de puño, técnica de pasos, todo de Gurion. El prota pregunta si todas esas técnicas basura eran realmente para enseñarles a ellos. Rayon dice que la mayoría de la división del dragón feroz ni siquiera puede dominar esas grandes técnicas, por eso las llaman basura. Le pregunta si el prota cree que la división retumbante o la del dragón oculto puede dominarlas. Claro que no, ni siquiera necesitan hacerlo. Solo con verlas una vez ya saben todo.
Para los herederos de familias nobles o discípulos de sectas prestigiosas, esas técnicas son cosas que ya habrían aprendido hace mucho tiempo. Entonces Ryan dice que quizás eso está más allá de la imaginación del prota, pero que tal vez sería mejor que ellos también dominaran las artes marciales básicas. Al día siguiente, el prota anuncia a sus cadetes que, a partir de ahora, comenzará a enseñar las artes marciales básicas de la Academia del Dragón del Agua. Algunos cadetes se alegran de finalmente empezar a aprender artes marciales. Dan se emociona al escuchar el nombre de todas las técnicas que mencionamos antes. El prota piensa de inmediato que él no tiene noción, y es verdad. El que tiene cara de noble molesto dice que ya está practicando la técnica básica de su secta, mientras que el chico del campo también dice que la está practicando. Todos se sorprenden cuando Laegel dice que nunca aprendió artes marciales antes. Incluso el prota piensa, ¿cómo es posible que alguien de la familia del Tigre del Norte no haya aprendido nada? Entonces, decide evaluar el nivel de cada uno personalmente. El tipo con cara de sapo, buscando llamar la atención, va hacia donde el prota está enseñando a los cadetes y dice que va a ver si se lucen un poco. Ahora, con el prota de pie y todos los cadetes sentados, les ordena concentrarse en su respiración, un método que es la base de toda cultivación. Es un entrenamiento para que logren construir algo de energía interna. El que parece noble y el del campo claramente están un poco más avanzados. El prota lo nota, mientras que Dan y Laegel claramente tienen dificultades con la técnica. El prota les dice a los chicos que no subestimen la técnica trifásica, ya que es un arte marcial fundamentado en principios profundos. Él dice que les enseñará la base de esa técnica, en lugar del arte marcial incompleto de la academia. Y como el tipo con cara de sapo no sabe pasar un día sin atención, interrumpe la clase preguntando si de verdad dijo que el arte marcial básico de la academia es una versión incompleta de la técnica trifásica, y el prota casi ni recuerda quién es ese sujeto. El prota ya empieza a sentir que ese tipo solo aparece para molestarlo, literal. Luego recuerda que ese sujeto es el instructor principal. Le dice al tipo con cara de sapo que no interfiera, ya que está en medio de una lección, toma esa, payaso. El tipo con cara de sapo dice que como espera que se quede callado después de oír semejante tontería, más aún con otros cadetes escuchando toda esa basura, según él. El prota le pregunta si acaso debe enseñar su clase pensando en lo que oyen los otros cadetes. Le dice que se preocupe por su propia clase, no por la del prota, toma otra, bobo. El tipo con cara de sapo grita que esa técnica marcial básica que llamó incompleta, fue algo que él creó personalmente, con todo su corazón y alma. Por eso, dice, tiene derecho a intervenir, que es sensible. El prota se da cuenta de que, aunque el tipo tiene algunas habilidades, aún no ha llegado a la cima. Entonces el prota le dice que justamente por eso todavía está incompleta. Todos los demás instructores empiezan a alborotarse por las palabras del prota, diciendo que él, un simple instructor de la división del dragón feroz, no debería estar diciendo esas cosas. El tipo con cara de sapo por fin se enfurece y pregunta cómo se atreve el prota a insultar a un instructor jefe. Dice que el prota tendrá que asumir la responsabilidad por sus palabras. Le exige que demuestre que la técnica del puño de Gurion es un arte marcial burda. El prota responde que no entiende por qué está haciendo esto con su división, pero que va a demostrarlo, y le dice que lo siga. Los cadetes del prota creen que van a ser expulsados, pero el chico del campo dice que es una buena oportunidad para ver las verdaderas habilidades del prota. Ya en medio de la arena de entrenamiento, el prota bromea que, con tanta gente observándolos, va a mostrar correctamente que una lección no es mala idea. Le dice al tipo con cara de sapo que ataque primero, dándole 3 segundos de ventaja. El tipo, furioso, concentra su energía interna en el puño derecho y se lanza hacia el prota, que esquiva con facilidad. Rápidamente, el tipo da un corte hacia la derecha con la misma mano. Luego de una serie de golpes, escucha al prota contando, 1 segundo. Todos los demás cadetes e instructores quedan impresionados con lo fácil que el prota esquiva todos los ataques del tipo con cara de sapo. Dan se queda en shock al ver que ese tipo era su instructor. El sapo sigue lanzando una lluvia de ataques al prota, pero ninguno acierta. Cuando finalmente pasan los 3 segundos, es hora de que el prota se divierta. Después de los 3 segundos, el prota se gira hacia sus cadetes y les dice que ahora presten atención de verdad. Va a mostrar de qué se trata el arte del puño de los 3 talentos, y les dice que no va a usar energía interna, él tiene aura. En la mente del tipo con cara de sapo, siente que el prota lo sigue humillando, obvio, ese tipo solo busca bronca. Empieza a temblar, preguntándose cómo terminó en una situación tan ridícula contra el lunático del prota. Incluso los cadetes de primer año de Jambion Linit están viendo la pelea, según él. Dice que de alguna forma debe librarse del prota usando la técnica final de la familia S.A. El prota le pregunta al sapo si ya está todo bien ahora que pasaron los 3 segundos. Le va a mostrar correctamente los verdaderos 3 talentos del arte del puño.
el sapo le grita en la cara al prota diciendo que no hay necesidad de contenerse ante un idiota arrogante, ahí mismo va a usar su técnica más poderosa, los bailarines del talento de la roca aplastante, en nombre ridículamente largo. En la mente del prota, dice que la familia Sa puede ser una casa marcial modesta, pero el puño de nombre absurdamente largo es una técnica decente. Algunos dicen que el sapo está exagerando al usar su técnica final más fuerte contra alguien que ni va a usar energía interna. Otro comenta que tal vez es algo excesivo. Alguien dice que, si el prota aguantó 3 segundos, quizás no es alguien común. Después de todo ese drama, el sapo corre hacia el prota y lanza una ráfaga de golpes. El prota se da cuenta de que la velocidad y el poder son claramente distintos de antes. Observando más los movimientos del sapo, el prota nota de dónde salieron las variaciones en el arte del puño modificado, el tipo aplicó cambios de otras técnicas de puño a la técnica de los 3 talentos. Dice que mezclar 2 técnicas incompatibles solo podía volverlas torpes. Tras todos esos golpes, el sapo empieza a preguntarse quién diablos es el prota, pues es el prota, ¿no? En un golpe desesperado del sapo, el prota dice que las variaciones mal ejecutadas y los cambios mal controlados siempre dejan aberturas como esa, ahí viene la lección. Pide a todos que observen con atención, porque si encuentran aberturas y se mueven con precisión, la energía interna se vuelve irrelevante. En una secuencia de golpes limpios y precisos, el prota empieza a golpear cada punto vital del sapo y les dice que, si buscan los puntos vitales en esas áreas claras y abiertas, no hay necesidad de depender de la energía interna. Y con otra secuencia de buenos golpecitos, dice que dominar las sutilezas del arte de los 3 talentos lo facilita todo, y así muestra la técnica completa del arte de los 3 talentos, sí, cambiaron el nombre en la traducción. El tipo con cara de sapo cae de rodillas al suelo, sin entender cómo alguien, sin usar energía interna, fue capaz de atacar sus puntos vitales con tanta precisión que lo dejó incapaz de manipular su energía en todos los sentidos. Todos se preguntan qué estaba pasando frente a ellos, ya que nunca habían visto el arte del puño de los 3 talentos ser utilizado de esa forma. Dan se emociona al ver que el prota es demasiado bueno, aunque ni siquiera entienda qué está ocurriendo, el tipo Chad anotando las enseñanzas, solo observando al prota. El que vamos a llamar Emo dice que los movimientos del prota fueron suaves y precisos, solo movimientos básicos y simples, lo básico funciona, gente. Después de eso, el prota dice que con un entrenamiento completo en artes marciales externas, sí es posible alcanzar esa velocidad incluso sin energía interna. O sea, nunca deben descuidar su entrenamiento externo de artes marciales. En un último acto de desesperación, el tipo con cara de sapo reúne lo último de su fuerza interna y corre hacia el prota, intentando al menos acertarle un golpe, pero en un abrir y cerrar de ojos, el prota lo esquiva con el brazo y le da un gancho directo en la mandíbula, dejándolo desmayado, y queda mucho mejor tirado en el suelo así. El prota explica que si un oponente no puede alcanzar el pico de su energía y no puede usar el protector de energía interna, es posible romper huesos concentrando los ataques en puntos débiles. Si se dirige con precisión hacia las vulnerabilidades, se puede hacer que alguien pierda el conocimiento o incluso muera, sin usar energía interna alguna. Así, pregunta a sus cadetes si entendieron todo. Todos gritan que sí, muy bien. Algún tipo random que estaba viendo la pelea pensaba que el prota era solo un instructor humilde que lo dejó todo para entrenarse a sí mismo. Pero, sin embargo, el prota acababa de derrotar al instructor principal, que estaba casi en la cima del primer nivel como artista marcial. Ser derrotado así no era algo que cualquiera pudiera hacer en ese lugar. Hegal grita desde lejos diciendo que se terminó la sesión de entrenamiento y ve que el instructor jefe, el tipo con cara de sapo, estaba desmayado en el suelo. La escena corta a Rayon y Hino discutiendo sobre qué van a hacer ahora que hubo un escándalo enorme gracias al tipo con cara de sapo, que anda buscando pelea con todos, y a nuestro prota, que solo quería estar en paz. Hino dice que el tipo con cara de sapo se lanzó solo a la cueva de los leones, así que pregunta cómo van a resolver todo esto ahora que el instructor responsable de los cadetes de primer año de la unidad Jambion acaba de ser destruido. Hino dice que tendrán problemas si el líder de la unidad Jambion no está de acuerdo con todo lo que pasó. Rayon le dice a Hino que no se preocupe, ya que había muchos testigos en el lugar. Aún así, Hino dice que intentará vigilar más de cerca al prota. En la parte de la dirección adjunta, el director pregunta qué rumor vergonzoso es ese que anda escuchando. El subdirector del pabellón de mando, Bok Muyon, dice que también ha sido un tema muy chocante para él. El director ya sabe que fue nuestro prota y les ordena investigar todo sobre él. El director, llamado Namgun Wain, lo llamaremos Wa. Wa dice que la gran unidad del dragón ya le resultaba molesta desde hace tiempo, pero ahora, con un maestro oculto allí, la cosa empeoró. Comenta que el tipo con cara de sapo es un idiota que siempre anda moviendo la cola, buscando favores de las 5 grandes familias. Wa incluso había considerado prepararlo un poco para eso, pero fue brutalmente humillado. Al final, ni siquiera logró influenciar a Hegal. Se muestra a Wa hablándole a Hegal que le dijo que se fuera del pabellón porque era alguien demasiado capaz para estar atrapado ahí.
Un talento reconocido por el clan Jaegal, si se hubiera quedado en el pabellón de Cheonmok, podría haber subido fácilmente hasta convertirse en el líder de división o más. Hua dice que muchos discípulos raros de otras sectas se quedan con el ahí, así que le pregunta a Hegal por qué no se queda allí, esperando el momento adecuado para ascender. Hegal dice que lo siente, pero que prefiere estar cerca de los cadetes que necesitan más apoyo. Ser solo un instructor de cadetes de primer año de la unidad Hambion ya era suficiente para él. Hua sigue intentando convencerlo, diciéndole que alguien con su talento podría llegar mucho más lejos, pero Hegal responde que tal vez se esté refiriendo al sobrino del director, que también estaba allí en esa época. Hua le pide que no lo malinterprete, porque él tampoco sabía por qué ese niño fue enviado a la unidad Hambion, nepotismo es el nombre. Aún así, Hua dice que tal vez, si ven que ambos tienen talento, eso los podría llevar a una posición mucho más alta. Hegal se da la vuelta y dice, una vez más, que solo hará lo mejor que pueda en su papel actual. Hua lo llama tonto, y así termina el flashback. Hua termina diciendo que, aunque considere a Hegal un hombre insoportable, lo necesita para completar sus planes. Cuenta que puso al tipo con cara de sapo como instructor jefe para intentar convencer a Hegal, pero vuelve todo golpeado por un instructor, el prota, de la unidad del Gran Dragón. Se enoja y dice que hará que el prota pague por humillarlo, y aunque literalmente nadie sabe que fue humillado, esta gente del Oriente a veces tiene unos dramas rarísimos. Al día siguiente, el prota se da cuenta de que los niños se volvieron más serios. Cree que fue por haber visto al instructor principal noqueado. Nota que ya es hora del almuerzo, pero duda en llevarlos al mismo lugar de antes, así que decide probar el pabellón del sur hoy. Llama a todos los niños para ir a comer. Ya en el restaurante del pabellón sur, el prota se arrepiente amargamente, porque además de que sirven una comida que parece un veneno negro, dan solo una miseria. El prota incluso se queja, diciendo que el pabellón este daba comida libre, y el cocinero le responde que entonces se vaya para allá, ahí el prota perdió. Ya en la mesa, todos están sin valor para comer la sopa venenosa que le sirvieron. El prota, viendo esa comida completamente horrible, se levanta de la mesa y le dice a los niños que no coman nada, que él se encargará del asunto, bravísimo. Llega a la oficina de Rayon enojado y le grita que mire bien eso. Rayon se confunde y no entiende lo que el prota quiere decir. El prota le muestra los menús de los 4 pabellones de Tambión. Rayon sigue sin entender por qué le está mostrando eso. El prota dice que entenderá si los mira bien. Rayon no entiende por qué tanto estrés de repente, y menos aún por unos menús. Pregunta si hay algún problema con ellos. Al mirarlos, nota que uno se ve extraño. El prota le avisa que es el del sur. Y todavía complementa preguntándole si sabía que esa era, en realidad, una versión fuertemente modificada. Rayon dice que eso no puede ser verdad. El prota se da cuenta de que Rayon realmente no sabía de la situación, así que le pregunta si alguna vez ha estado en el pabellón sur. Rayon responde que no, porque el pabellón norte está más cerca de su oficina, así que normalmente solo come allí, donde está la mejor comida. Entonces el prota le dice que vayan al sur para que él le muestre todo en primera mano. Rayon pregunta si no puede ser después. El prota golpea la mesa y le dice que no puede entender la gravedad del asunto. Es inaceptable que personas que necesitan comer para sobrevivir estén comiendo esa comida horrible. Chicos de la unidad del dragón, destinados a ser aniquilados en 2 años, comiendo ese tipo de comida que definitivamente es inhumana. Después de todo ese discurso, Rayon decide ir allí personalmente con el prota. Al llegar a la puerta del pabellón sur, Jono Chul, al que voy a apodar pan de queso, porque parece uno, después de saludar al director, o sea Rayon, pregunta que lo trae allí en persona. Rayon dice que pasaba cerca y decidió hacer una visita rápida, pero pregunta por qué los cocineros están bloqueando su paso. Pan de queso le dice que, por el momento, no es un lugar adecuado para que el director entre, ya que aún no ha sido limpiado, pura excusa de alguien que hizo algo mal. Le dice a Rayon que si espera un momento, él mismo lo guiará por el pabellón. El prota, siempre astuto, pregunta entonces quiénes son esas personas que están comiendo en esa área, entre comillas, sucia. Rayon dice que el prota tiene razón, ya que él entra libremente al norte cuando quiere, así que no entiende por qué lo están deteniendo en el sur. Ordena a los cocineros que se aparten. Pan de queso, con una de sus frases más tontas, dice que las circunstancias del norte y del sur son diferentes. El prota dice que le parece raro, ya que Rayon le había dicho que todos los pabellones eran iguales, eso incluso estaba escrito en las reglas oficiales. Rayon nota que, extrañamente, el prota se puso muy formal con él, al menos ve que le tiene respeto cuando sale de su oficina. Rayon está de acuerdo con las palabras del prota y dice que el pabellón sur no puede ser tratado como una excepción. Pan de queso, todo nervioso, dice que está al tanto de las reglas, pero erróneamente afirma que hay consideraciones prácticas en el lugar.
El prota pierde la paciencia, reúne un poco de energía interna para crear una aura intimidante y dice que si no se apartan ahora mismo, van a salir todos rotos de ahí. Con eso, los cocineros y pan de queso, muertos de miedo con la fuerza del prota, se apartan y entran al pabellón sur, y al ver la comida, claramente mal hecha y horrenda, literalmente hay larvas en la comida. ¿Cómo encontraron larvas? Ryan también piensa que todo eso es asqueroso. Incluso se sorprende al saber que eso es lo que los cadetes han estado comiendo. Dice que no es para nada apto para el consumo humano, no me digas. Hablando para sí mismo, Ryan dice que se siente muy avergonzado de mirar al prota, que ni siquiera puede levantar la cabeza. El prota, que solo lleva 3 días allí, descubrió algo que él, siendo director por varios años, no descubrió, solo quiere estar en su oficina y en el norte también. Yendo a revisar la cocina, ambos ven comida tirada en el suelo, incluso un gato limpiándose, carnes podridas en el mostrador. El prota dice que realmente es irónico decir que los 4 pabellones son iguales, mientras sirven esta comida de perro para la unidad del Gran Dragón y los trabajadores del sur. Bromea diciendo que realmente el pabellón sur es extraordinario, este prota es lo máximo. Ryan se disculpa por no tener nada que decir sobre la situación y promete al prota que, como director, mandará arrestar a Pan de Queso de inmediato y lanzará una investigación completa sobre el asunto. El prota dice que le alegra oír eso y añade que no se debe jugar con la comida, porque la gente está luchando todos los días por sobrevivir y pueden quitarle todo al prota, menos su conciencia. Pan de Queso llega desesperado para explicar lo que pasó, pero Ryan le grita en la cara, diciéndole que es un sinvergüenza y se lo merece. Tiempo después, todos comienzan a comentar que ahora la comida del pabellón sur está mucho mejor y las porciones son mucho más grandes también. El prota, al lado de Ryan, dice que ahora parece que todo se resolvió rápido. Ryan responde que, por el momento, sí. El prota dice que le llevó solo 3 días resolverlo, pero no entiende cómo dejaron que eso pasara durante tantos años y Ryan se queda calladito porque no puede discutir con el prota. Ryan explica que todo comenzó porque las personas que usaban los 4 salones de Dambion eran casi siempre las mismas, y luego eso se volvió una costumbre. Pero cuando la división del dragón feroz fue eclipsada por la división del dragón oculto y la división inferior del dragón, empezaron a reunirse en el sur. Entonces esos tipos comenzaron a tener malas ideas. El prota dice que tenían el don de meterse con los débiles. Jung está de acuerdo y dice que creían que no habría consecuencias, porque eran solo miembros de la división del dragón feroz. Así que empezaron a bajar gradualmente la calidad de la comida en el pabellón sur. Como no pasaba nada, se fueron volviendo más y más atrevidos, y el problema era que los 4 supervisores del este, oeste, sur y norte estaban todos conspirando. El prota dice que son completamente depravados. Ryan promete ahora hacer sus 3 comidas diarias repartidas entre los pabellones, y el prota dice que quiere ver cuánto le dura esa promesa. Ya en la sala de entrenamiento, Hegal se acerca al prota y le ofrece su más sincero agradecimiento. El prota duda del porqué de eso. Hegal explica que, como le dijo el instructor, fue un tonto. Nunca imaginó que algo así sucediera en el pabellón sur, cometiendo ese tipo de corrupción aprovechándose de las costumbres, y con la comida que los guerreros y trabajadores deberían estar comiendo también. En los pensamientos del prota, le parece inesperado. Porque todas las personas de los 5 grandes clanes que conoce jamás han inclinado la cabeza para agradecer a nadie. Hegal siente vergüenza al admitir que solo prestó atención al pabellón este, donde come la división del dragón oculto, y descuidó los otros pabellones, simplemente suponiendo que eran iguales al norte y al este, literal, los tipos ni caminan por los lugares. El prota dice que cualquiera podría cometer ese error si no supiera, ya que la Academia del Dragón de Agua promete que eso no volvería a pasar. Así que solo podían confiar en eso, o sea, nada de eso era culpa suya. Con eso, Hegal le pide un pequeño favor al prota. Dice que enseña a toda la división del dragón feroz los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes. Si le fuera conveniente, a Hegal le gustaría que el prota fuera a observar el entrenamiento. Comenta que empieza en el gran campo de entrenamiento. Nuestro prota solo dice, «Oh, ¿en serio?» Lo dudo mucho. El día del entrenamiento, ya en el gran campo de entrenamiento de la academia, alguien comenta que es un entrenamiento grupal que involucra a toda la división del dragón feroz, una gran multitud. Dan entonces dice que es un instructor de la división del dragón oculto enseñando a otra división. Imagina que debe tratarse de artes marciales de combate real, no me digas. Hegal sube al escenario y dice que, ya que todos están reunidos, es hora de comenzar. Nuestro prota, ni de broma que fue de verdad, dice que el entrenamiento grupal le viene bien. Detrás de él, aparece Ryan y se sorprende, porque pensaba que el prota no se interesaría por eso. El prota le pregunta si lo está siguiendo. Ryan responde que no, que solo es una pequeña coincidencia. Hoy,
siendo el primer entrenamiento grupal de la división del Dragón Feroz, decidió echar un vistazo, y así vio al prota sin querer queriendo. El prota dice que bien podría haberlo ignorado, qué tipo más insoportable. La cara de Ryan es buenísima. Ryan continúa diciendo que este entrenamiento es muy importante, ya que gracias a la tasa de supervivencia de la división es de al menos 5%. Antes de la llegada del instructor Hegal, la tasa de supervivencia de la división del Dragón Feroz era de casi 1%, palabras mayores. Ryan dice que, en realidad, esta división es un lugar donde la gente entra casi sin energía interna. Entonces, que el 5% de ellos sobreviva en esa tierra maldita es casi un milagro, el prota piensa que Hegal es muy distinto a los otros de familias nobles. Ryan comenta que Hegal, como puede ver el prota, es un hombre con gran orgullo en el clan Hegal. Y con ese gran orgullo, es alguien que intenta cumplir con sus responsabilidades y deberes como miembro de uno de los 5 grandes clanes. Este entrenamiento grupal es resultado de ese sentido del deber. Entonces, Hegal comienza diciendo que, a partir de ahora, les enseñará a los alumnos el arte de la técnica del escudo. Todos pensaban que iban a aprender a usar la espada. Hegal dice que algunos artistas marciales pueden menospreciar los escudos, pero que también son armas excelentes. Él comenta que le han salvado la vida más veces de las que puede contar. Así que, especialmente para los alumnos que tienen que ir al bosque de Saunol, es un arma, armadura y tabla de salvación fundamental y tiene mucho sentido. Dicho eso, se distribuirán escudos entre los alumnos. Hegal les pide que tomen posición. Con todos en su lugar, Hegal les dice que presten atención mientras él demuestra los movimientos. Luego tendrán que practicarlos y dominarlos, su tabla de salvación. Con una presentación de pocos movimientos, pero movimientos rápidos, fuertes y precisos, termina su demostración. Y ahora, dice que explicará cada uno en detalle. Después de la clase, Ryan le pregunta al prota qué le pareció. Él dice que no estuvo nada mal. Aunque son solo 4 técnicas simples, parecían bastante eficientes. Ryan dice que el prota tiene razón. ¿Cómo puedes saber cuántas técnicas en este mundo pueden considerarse basadas puramente en escudos? Hegal creó esta técnica de escudo basándose en técnicas de armas y en las 18 artes marciales tradicionales, a través de prueba y error. Muy impresionante. Ryan dice que lo consideran un genio. El entrenamiento grupal también fue idea de Hegal. No tenía motivo para hacerlo, así que hubo algunas quejas por parte de las 9 grandes sectas y los 5 grandes clanes. A pesar de eso, con la insistencia de Hegal, el entrenamiento grupal se realiza 4 veces al mes. Sin duda, no es solo un novato sin noción. Después de toda esta charla, el prota dice que lo entendió y que va a comer algo. Ryan le pide que se quede un poco más. El prota dice unas palabras, pero no sale en el dibujo. El prota sigue con el discurso de que, de todos modos, ya van a ser arrastrados a la guerra, probablemente. Seguramente lo dijo para asegurarse de que su grupo esté dentro del 5% que va a sobrevivir. El prota termina diciendo, voy a mantener un ojo sobre ti, Hegal Mian. De noche, en el cuarto del prota, se lo muestra bebiendo. En su mente, parece que la gente estaba tomando en serio el entrenamiento. Al principio, el prota pensaba que solo eran unos cobardes. El prota sabe que Ryan reunió a estos chicos a propósito, porque cada uno de ellos es increíblemente talentoso. Puede notarlo solo por su respiración. Nakwohin, el tipo que yo digo que es un chat, tiene mucho talento, pero el prota piensa que tal vez sea solo una coincidencia. Pero por otro lado, está nuestro Dan, que nunca ha pasado por entrenamiento en artes marciales y tiene los meridianos bastante bloqueados. El prota se pregunta qué hacer con ese chico, que necesita volverse fuerte por su familia, solo entrena al muchacho. Se hace la pregunta de cuán en serio debe tomarse esto. Corta a Dan y Tan, el tipo campesino, del momento en que el prota y el tipo rana estaban peleando. Dan pregunta si de verdad el prota no usó ningún tipo de energía interna. Tan, claramente irritado con Dan, responde que sí, que lo creas o no, el prota venció a uno de los grandes maestros sin usar nada de energía interna. Tan pregunta por qué viene con esas preguntas a estas horas de la noche, y Dan responde que simplemente parecía que el prota era un tipo muy increíble, y le pregunta a Tan si tal vez él también podría volverse fuerte si entrenara duro, ¡ay, Dios! Tan iba a responder, cuando siente el tufo viniendo de Dan, que parece que no se ha bañado desde que llegó. Tan dice que lo ha ignorado hasta ahora, pero que ya no puede más. Le pregunta a Dan cuál es la dificultad de simplemente darse un baño antes de dormir, no puede concentrarse con ese olor en el cuarto. Dan dice que si se lavó la cara, las manos y los pies, top 10 baños. Tan le pregunta si, desde que llegó a la división, realmente se ha dado un baño completo, y Dan responde que no, porque para él eso es algo que se hace 1 o 2 veces al año, en ocasiones especiales, nuestro niño Dan es adorable,
Pero huele a rayos porque es pobre. Tan se queda incrédulo. Dan se ríe y dice que, básicamente, hace demasiado frío como para lavarse todo el cuerpo, sin contar que la casa de baños solo tiene agua helada. Dice que bañarse demasiado hace mal. Tan ya no aguantó más y le dijo cómo podía ser que alguien que entrena todo el día, suda como loco, y piense que solo lavarse las manos y los pies está bien. No era de extrañar que su olor empeorara cada día. Le dice que, si sigue así, va a terminar enfermándose. Le ordena a Dan que se bañe de inmediato y se lave todo el cuerpo. Dan, todo miedoso, dice que hace un frío tremendo, especialmente de noche. Quiere dejarlo para mañana. Entonces Tan toma la mano de Dan y usa un poco de energía interna para calentarlo. Después de eso, Dan dice que su cuerpo está ardiendo ahora. Tan dice que eso es lo máximo que puede hacer con su nivel, pero al menos la mitad de su cuerpo debería estar caliente. Así que le ordena a Dan que se vaya a bañar sin excusas. Dan queda impresionado por sentir energía interna por primera vez en su vida, y se va a bañar todo emocionado. Tan pronto como Dan sale del cuarto, Tan mira su mano y empieza a reflexionar sobre desde cuándo le importaban esas cosas. Incluso llegó a prestar parte de su energía interna a otra persona. Realmente, es algo que piensa y se sorprende de haber hecho. Se muestran flashbacks donde Tan cuenta que, en su capital, nunca había actuado de esa manera. Estaba tan lleno de resentimiento hacia su clan que pasaba los días comportándose como un completo desgraciado, golpeando a otros, rompiendo cosas y haciendo todo lo que haría un tipo malo. Pero aún así, ahora, en este momento, le importa a otra persona. Dice que era una buena persona cuando era más joven. Se le muestra arrodillado frente a alguien, diciendo que ser un descendiente directo del clan Tan de Sichuan era un título que cargaba más peso y responsabilidades de lo que podía imaginar. Dice que tal vez se volvió así porque no pudo soportar las miradas de las personas a su alrededor, debido a su talento mediocre. Así que sí, él cree que ese que vivía en la capital no era realmente él. Dan, después de su baño de 10 segundos, llega preguntando a Tan si ahora huele mejor. Obviamente, Tan dice que todavía huele un poco mal, porque apenas si se frotó bien. Le explica a Dan que, para artistas marciales como ellos, tienen que cuidar su higiene todos los días, para no enfermarse. Dan se disculpa y dice que no lo sabía. Tan le dice que no se preocupe, ya que no se enfermó, y le dice que lo llame simplemente Jin-san, y como lo empecé a llamar Tan, se queda como Tan por culpa del jugo Tan. Le dice a Dan que, si estuvieran en la capital, le pediría que lo llamara Yung-dan, ya que él es 4 años mayor. Pero como ahí solo son compañeros, que lo llame así, y él llamará a Dan Un-roe. Dan no sabía que Tan era 4 años mayor. Tan también se disculpa por haberle tomado las muñecas de repente, sin explicar nada. Dan dice que no hay problema, ya que Tan lo ayudó. Pero Tan le dice que, en el futuro, no puede dejar que cualquiera le haga eso. Dan se pone más atento y dice que entendió. Después de tanto hablar, Tan le dice que se vaya a dormir porque ya es tarde. Ya de día, con nuestro prota en el área recibiendo los buenos días de todos, el prota dice que el entrenamiento matutino de hoy será sobre técnicas de respiración. El prota dice que, desafortunadamente, no puede enseñarles a los niños las técnicas de las 3 calamidades, porque es un arte marcial secreto de su secta, pero que no es difícil guiarlos para que las aprendan por sí solos y tiene mucho sentido, mucho sentido. Con todos los niños concentrados en la respiración, junta su energía espiritual y dice que comenzará la trampa. Toca la espalda de cada uno, y con su energía interna, guía un poco a cada uno. El prota se pregunta si Dan ya había hecho esto antes, porque se estaba adaptando muy bien. Bak otro noble, dice que sintió la energía interna extendiéndose lentamente y estabilizándose en su dantian. Es un movimiento increíble, que combina tanto la acumulación como la circulación de los meridianos. Se da cuenta de que la respiración de todos se está volviendo más fuerte, menos la suya, porque obviamente no está concentrado. Tanto que el prota le ordena que se concentre en su técnica interna, o su energía no se reunirá. Usando la técnica de transmisión vocal, el prota le dice a Bak que, como discípulo de la secta del sur, no puede aprender artes marciales de otras sectas. Por eso, es importante que se concentre en su propia respiración. Bak asiente al maestro. Después del entrenamiento matutino, todos celebran que ahora pueden sentir mucho mejor su energía interna. Tan dice que parecía difícil al principio, pero incluso si es solo la mitad del tamaño de un grano de arroz, ya es algo para celebrar. Grande, muchachos. Todos se quedan pensando en todo el esfuerzo que hicieron solo para lograr ese poco del tamaño de un grano de arroz en su dantian. Tan le pregunta al maestro si eso no era cultivo demoníaco. Todos se quedan incrédulos con la pregunta. El prota se empieza a reír y dice que es imposible, porque esa técnica es de la academia, y él es miembro de la Alianza Celestial Ortodoxa. Así que está lejos de ser cultivo demoníaco.
Tan dice que no puede ser que algo sea tan fácil sin que sea cultivo demoníaco. La Hegel está de acuerdo con Tan, incluso en tan poco tiempo, que dos personas a la vez empiecen a controlar energía interna tan rápido. Ni siquiera la gente de su clan ha oído hablar de algo que implante energía interna en el Dantian de 4 personas instantáneamente. Nuestro prota, fabulosamente increíble, solo les dice que vean qué tipo de persona es su instructor, eso es ser foda. Terminando esa charla, les ordena a los niños dejar de distraerse y enfocarse en el entrenamiento. Al atardecer, les dice que almuercen juntos y luego hagan su entrenamiento por su cuenta, y allá va el prota solo, otra vez. En el comedor del pabellón norte, el prota se encuentra con Hegal, quien se sorprende de verlo ahí, ya que siempre comía con sus estudiantes. El prota dice que escuchó que la comida era especial hoy, así que decidió echar un vistazo, y le pregunta qué hacía Hegal allí también. Hegal dice que, después del último incidente, ha estado rotando entre los comedores para comer, ya que nunca se sabe cuándo pasará algo como lo del pabellón sur de nuevo. Cambia de orden regularmente y hoy, casualmente, le tocó ese. El prota, por su parte, solo fue ahí para comer cerdo empanizado, él solo piensa en comer, loco. Ya en la mesa del comedor, los dos escuchan a alguien hablar sobre dejar al séptimo escuadrón muy a sus anchas. Alguien dice que no hay mucho que hacer, porque el instructor jefe, alias cara de sapo, es muy idiota para alguien que se volvió instructor jefe hace un año, ya que aparentemente recibe una paliza de todos los instructores, aparentemente por culpa de la división de nuestro prota. Hegal le dice al prota que no haga caso de esas conversaciones ajenas, él ya estaba todo nervioso por el prota intentando empezar otra pelea. Al prota ni le importaba, estaba recordando que el sabor de su comida le recordaba a la villa del clan blanco, cuando lo amenazaron después que derrotó al demoníaco anciano del culto, muy específico. Hegal intenta entablar conversación diciendo que la comida está deliciosa, y el prota se levanta y dice que por eso mismo va a servirse un poco más. Unos yaks empiezan a hablar de la Hegel del escuadrón del prota, alias Yeon Amin, y de ahora en adelante la llamaremos Yeon. Incluso dudan si realmente es de la familia Yeon, una de las 5 grandes bellezas del mundo marcial. Uno dice que solo podrían estar locos de mandar una loto de hielo, así llaman a las personas del clan Yeon, a la división del dragón de la fuerza. El prota caminaba con el plato en la mano, hasta que destroza el plato de la rabia por estar hablando así de una niña que, además, es parte de su escuadrón. Dice que quién podría imaginar que el nivel de la Academia del Dragón de Agua estuviera así. Ya iba a encargarse de esos tipos. Y para sorpresa de todos, adivinen quién aparece llamando al prota, la desgracia de Yeon. Ella dice que estaba buscando al prota para hacer una pregunta sobre la semilla de energía interna que se formó en su Dantian, pero cuando se acercaba, llega otro necesitadito de atención con un palillo en la boca y dice que los alumnos no pueden entrar en ese lugar. Y bromea preguntando si nadie de su división le había enseñado eso todavía. Ella solo dice que quiere hacerle una pregunta a su instructor. El yak, demasiado, dice que él mismo puede preguntar por ella, o mejor, que ella podría unirse a la división del dragón rebajado, que la aceptaría especialmente y haría la vista gorda porque fue ahí hoy. Yeon pone una cara de asco. Hegal se levanta desesperado porque ve que nuestro prota observó toda la situación y se estaba acercando. Es ella que empieza a tocarle el hombro, y Yeon le quita la mano diciendo que es un miserable. Él le aprieta la muñeca diciendo que ella nunca podría hablar así a un instructor de división superior, debería estar honrada porque él la trata bien, si esto es tratar bien, imagínate tratar mal. Yeon se da cuenta que el prota se estaba acercando por detrás y ese tipo rápidamente recibe solo un «Keota» en medio de la cabeza y sale volando más rápido que Rayo McQueen. El tipo se levanta preguntando quién fue el valiente, y el prota responde que no es porque tenga boca que debería usarla para decir todo lo que piensa. ¿Cómo se atrevía a insultar a su estudiante? Ahí es cuando el random descubre que el prota es el instructor de Yeon y ya medio obvio. El prota bromea preguntando si la ala norte siempre es así, porque era muy difícil comer ahí en paz. El prota intenta preguntar qué emergencia llevó a Yeon ahí, pero por la situación, le dice que se quede detrás de él. El instructor que recibió el golpe se levanta y grita, preguntando cómo se atrevía a tocar a un instructor de la división de la fuerza. El prota ni le importa y dice que no le interesa, porque es solo un baboso, alguien que dice tantas tonterías no debe ser muy importante. Le pregunta si tal vez tiene miedo, por eso habla tanto. El tipo le dice que no se jacte de haberle dado solo un golpe. El prota le dice a la gente que si hubiera usado energía interna, ese bicho sería solo un cuerpo más en el suelo. Estaba siendo difícil para el prota controlar su fuerza con tanta gente mirando. Todos se van acercando, viendo que la pelea empezaba a formarse. Hegal piensa en hacer algo, pero esta vez el tipo era un maestro de nivel máximo. Entonces ese tipo molesto se presenta como el instructor veterano Ampion, enviado del Bosque de la Espada a la Academia del Dragón de Agua, ahora llamado An, y pregunta cómo cree el prota que se va a salvar después de esto, no sabe lo que le espera.
El prota siente la aura de Anne y se da cuenta que el poder del cara de sapo ni se compara con el suyo, un poder que superó el muro del pico del primer nivel. Nuestro prota deduce que, si él es del bosque de la espada, entonces es de la misma secta que el líder de la alianza. Pregunta si el líder de la alianza sabe que él acosa a las alumnas. Anne, furioso, dice que va a aplastar la boca arrogante del prota ahora mismo y avanza hacia él. En ese primer ataque, el prota dice que el cara de sapo también estaba con esa misma valentía. Anne pregunta si fue el prota quien acabó con el burro del cara de sapo, y el prota dice que, a juzgar por esa lengua sucia, no era muy diferente al cara de sapo. Los dos intercambian golpes en una lucha equilibrada, mientras el prota golpeaba, Anne recibía. Para acabar rápido con la broma, el prota le da una patada fuerte en el pecho que lanza a Anne volando por las paredes del pabellón hasta la puerta. El prota se da cuenta que usó más fuerza de la que debía y pide disculpas por el desorden y debería haber usado más. Los otros instructores no pueden creer lo que acaban de ver. Resurgiendo de las cenizas, el tipo Anne dice que el prota lo hizo sacar la espada, y que se va a arrepentir después de irse de arrastre o tal vez no. Simplemente los tipos quieren todo el pabellón. Llegan tanto los alumnos como los demás instructores, pensando que hay una invasión enemiga. Los niños del prota se dan cuenta que toda esa destrucción empezó porque Yeon fue a hablar con él, así que deciden ir a ver qué pasa. Ya con más gente rodeándolos, Anne dice que el prota es un ratón para esquivar. El prota dice que sus expectativas fueron demasiado altas, juzgando por la técnica de espada usada, parece que sí es del bosque de la espada, pero es como poner un collar a un cerdo. Anne, otra vez ofendido por la provocación, dice que esta vez va a enseñar al prota un arte marcial supremo, que hizo que la espada del bosque existiera, la técnica principal del líder de la Alianza Celestial Ortodoxa, la hoja asesina del demonio celestial. Incluso después de toda esa escena, todo ese drama, usando todo lo que tenía contra el prota, lanzándole diversos tipos de ataques, ninguno logró tocar siquiera un cabello del prota. Eso porque él ya había visto esa técnica de espada muchas veces durante los últimos 2 años, la usaba como apoyo para el líder de la Alianza. Así, los dos podían luchar libremente con ella y atacar juntos. Él había visto de cerca cómo se desarrolló a través del combate. Anne, aparentemente, cree que logró derrotar al prota porque aparentemente le acertó un ataque y piensa que logró mandar al prota a la mierda. Pero como no todo es color de rosa para el extra, en la cortina de humo creada por los estruendos, él aparece rápido y dice que no es así como se usa la hoja asesina del demonio celestial. Sin darle tiempo a Anne de reaccionar, le da un puñetazo en el pecho y rápidamente cae desmayado al suelo. Otra vez, Tan dice que hizo volar a un maestro usando solo la técnica básica de las 3 doblas y otra vez cambió de nombre. El prota dice que esta vez tuvo que usar energía interna, así que no fue tan fácil como pensó. Anne despierta y dice que no importa lo que pase, que logrará matar al prota. El prota, solo con mirar a Anne, ve que está fuera de sí. Incluso les dice que paren ahí, pero Anne muestra la determinación demoníaca aplastante celestial. Anne junta toda su energía interna en la espada y lanza su último ataque contra el prota. El prota queda asombrado al saber que aprendió hasta la técnica final, un idiota de esos. Él manda a todos retroceder, porque esta vez sí era peligroso. Todos empiezan a correr para huir, mientras Anne, fuera de control, va cortando todo a su paso tratando de darle algún golpe al prota, quien dice que esa técnica desastrosa suya nunca sería tan grotesca y débil como su arte marcial. El prota, que iba volando, creo yo, llega por detrás y dice que no puede seguir ignorando eso, y le da una patada a Anne, cuyo resultado ya saben. Por la noche, en la oficina de Rayón, dice que el prota se soltó de nuevo hoy, igual que contra el cara de sapo. El prota se defiende diciendo que fue ese tipo quien empezó la pelea. Rayón ya había oído hablar de Anne, pero no sabía que ese tipo era tan malo. El prota piensa que eso es prácticamente negligencia, y lo es. Le dice a Rayón que le agradezca por haber cuidado de todo, o, si quiere, puede contarle todo lo que pasó hoy a la familia Yeon. Rayón dice, ni pensarlo, porque eso acabaría en guerra entre la familia Yeon y el bosque de la espada. Sin contar que, si descubrieran que ocultó a Yeon de su propia familia en la Academia del Dragón de Agua, habría una gran pelea entre las familias Peng y Yeon. Rayón dice que informar a la familia Yeon no traería beneficio alguno para la niña, porque él mismo dice que su familia debería haber sido un infierno para ella. El prota imagina que cada uno tiene su propia historia que contar. Se da la vuelta y le dice a Rayón que maneje bien a los inspectores, porque es inaceptable dejar a un basura así libre, no importa lo habilidosos que sean. Rayón dice que no ha habido ni un momento de paz en estos días, han sido más difíciles que todos sus primeros años juntos. Al día siguiente, los niños están emocionados, queriendo saber qué clase de persona es su instructor. El noble dice que es como si conociera todas las técnicas marciales del líder de la alianza. Tan piensa que es increíblemente fuerte, porque derrotó a 2 instructores, muy observador, el mano Tan. Tan mira disimuladamente a Yeon y se da cuenta que ella está más linda de lo normal hoy.
Le dice que el instructor estaba pendiente de ella. Dice que debería sentirse afortunada de que alguien así la tenga en la mira, y qué cosa, tan. Yeon le dice que se calle porque lo mismo vale para el AI, ahí va Tan. Él dice que no tenía que ser tan grosera con él. Dan le dice que se calme, que ella solo estaba así por el estrés de ayer, su cabeza todavía estaba alterada. Yeon recuerda lo de ayer y piensa que no quiere pasar nunca más por esa humillación. Para eso, debe volverse más fuerte. Dicho esto, es hora de entrenar individualmente, así que ella se va a practicar sola. Tan la ve irse sola y les pide que practiquen juntos las técnicas de escudos. Cuando todos dicen que iban a practicar cosas separadas, el prota aparece como Batman detrás de Tan y dice que está demasiado relajado para su gusto. Se sorprenden de verlo, porque normalmente entrenan solos por la tarde, pero esta vez él tiene que acelerar las cosas. Se enfada al ver que sus cadetes estaban siendo subestimados, no se había dado cuenta antes, mentiroso, hasta los niños dicen que hace poco él les hacía bullying. Tan dice que él mismo dijo que estarían fregados en 2 años y que deberían irse a casa si no querían eso. Aún piensa eso, pero mientras estén con él, quiere evitar sentimientos malos, como la culpa. Tan, con su lengua filosa, responde, ¿entonces así es? Para que deje de ser respondón, el prota lo nombra líder del pelotón y te jodes ahí, otario. Él intenta decir que no quiere aceptar el cargo, pero ya fue, todos los demás ya aceptaron que tenga ese cargo, así que solo queda aceptar y llorar. Tan insiste, pero con cara cínica, el prota dice que es una orden de él, líder del equipo. El prota dice que de ahora en adelante finalmente aprenderán técnicas de combate. Primero, empezarán con lo básico de las 3 calamidades, específicamente la técnica de las 3 dobles. Dan se anima mucho al empezar a aprender artes marciales de verdad. El noble de la secta dice que ya dominó el método de cultivación mental, pero el prota dice que eso no tiene nada que ver con la técnica de las 3 dobles, así que debe entrenar con todos. El prota dice que también tiene que estar preparado para situaciones donde pierda su arma. Yeon levanta la mano y pregunta al prota, quiere saber cómo usar la energía interna que cultivó ayer en la mañana. Él explica que la energía que creó ayer era solo la semilla de su poder interno, aún estaba muy débil, así que intentar controlarla ahora era básicamente imposible. Dan también pregunta cuándo podrán usar su energía interna. El prota solo dice que si siguen entrenando, eventualmente podrán controlarla. Sin embargo, ya que el poder interno fue cultivado a través de la técnica de las 3 calamidades, entrenar sus técnicas, como la de las 3 doblas, les ayudará, naturalmente, a sentirla moverse por sí sola. Después de eso, será mucho más fácil controlarla voluntariamente. Entonces el prota le pregunta a Yeon si pasó por todo eso solo para preguntarle eso, y ella solo se disculpa. Él le dice que solo sea más paciente y tenga más cuidado la próxima vez. Entonces da inicio al entrenamiento de ellos. Ya en la noche, en la habitación de Yeon, se muestra a ella divagando en su mente, sin poder dormir, pensando si fue por todo lo que pasó recientemente. Fue la primera vez, después de la muerte de su padrastro, que ni su tío menor ni su hermano mayor, los únicos aparentemente escudos de la familia Yeon, la protegieron como el prota lo hizo. La única que realmente hizo eso fue su madre, logrando sacarla de esa maldita casa y enviándola a la división del dragón de la fuerza, lo mejor que pudo hacer según la visión de Yeon. Aún así, terminó conociendo a alguien que, sin querer, termina protegiéndola. Recuerda cuando él les dijo que se fueran a casa, diciendo que ella iba a morir de todas formas y negándose a enseñarle. Pero al final, se dio cuenta que realmente él es diferente. Se dio cuenta que, por primera vez desde que llegó a ese lugar, sintió su poder interno y conoció a alguien dispuesto a protegerla, ¿o no? Está segura de que tomó la decisión correcta, es mejor morir en batalla que regresar a casa. El prota siente una presencia en medio de la noche. Sorprendentemente, era Dan entrenando la técnica marcial de escudo en medio del bosque. El prota sale de entre los árboles y le pregunta a Dan qué hacía a esa hora de la noche. Dan se asusta y pregunta lo mismo. El prota pregunta qué cree que está haciendo en plena madrugada, o mejor dicho, bajo la luz de la luna. Según la lógica de Dan, como no entrenó la técnica de escudo esta mañana, tendría sentido entrenar un poco más en la noche. El prota le dice que pare con eso, que todavía es muy pronto para hacer eso. Le dice que Dan ya debería saber que no es él quien usa el escudo, sino que es el escudo quien lo usa a él. El prota dice que Dan ganó algunos músculos desde que llegó, pero todavía está lejos de ser suficiente. Las habilidades externas dependen principalmente de músculos fuertes y equilibrados, y él ni siquiera tiene lo básico. No tiene la fuerza necesaria para entrenar con técnicas de escudo. Dan grita que va a entrenar aún más, y el prota le dice que no exagere, que no hay necesidad de exigirse tanto ahora. Solo debe enfocarse en comer bien y fortalecer el cuerpo primero, porque su esqueleto aún no está listo para un entrenamiento intenso. Si continúa así, solo se debilitará más.
Entonces le manda comer hasta no poder más y entrenar solo en las sesiones que ya están acordadas. Dan pregunta si no se va a quedar atrás, porque comparado con los demás, tiene mucha menos experiencia. El prota dice que ese es un problema para después, pero que si sigue así, se va a arruinar por completo. Claro que, como aprendió la técnica de las 3 calamidades, no va a quedar parapléjico, pero sus habilidades internas y externas acabarán desbalanceándose. Así que le dice una vez más que coma y fortalezca su cuerpo débil. Debe empezar a comer mucho, sobre todo carne, y cuando su cuerpo esté en condiciones, le dará un aviso a Dan. Dan intenta insistir otra vez y recibe un regaño del prota, quien le dice que se vaya a dormir ya. Después de todo ese diálogo agotador para el prota, dice que no imaginaba que fuera tan difícil convencer a ese cabezadura. Ya en el dormitorio de las chicas, siente otra presencia y adivina quién es, nuestra mana Yeon también entrenando las técnicas, porque ella misma dice que debe volverse lo más fuerte posible para nunca más pasar por ese tipo de humillación. Así, nuestro prota llega de sorpresa para hablar con la querida Yeon. Ella pregunta cómo llegó ahí, y él dice que debería estar durmiendo a esa hora, no entrenando. Ella dice que no pudo dormir, así que decidió entrenar un poco. Él imagina que con todo lo que pasó ese día, tiene sentido. Ve que, a diferencia de Dan, Yeon está bien alimentada y se mueve muy bien. El prota dice que trabajar duro sola está bien, pero es una pérdida total de tiempo si no es de la manera correcta. Ella pregunta si eso significa que está entrenando mal e obviamente boba. Él dice que sí, está haciendo un entrenamiento que no es para desarrollar su cuerpo para artes marciales, sino más bien para embellecer su físico, supone él. Ni ella cree que las técnicas básicas de fortalecimiento para artistas marciales eran todas técnicas para moldear el cuerpo, toda una mentira de su familia, para venderla en un matrimonio político en el futuro. Entonces pide ayuda al prota, que le dice que debe empezar un entrenamiento externo. Claramente habrá vacíos si solo practica la técnica de las 3 doblas. Dice que la mayoría de artistas marciales subestiman el entrenamiento externo y priorizan el interno, pero eso está completamente mal. Porque si la persona no tiene un cuerpo que soporte toda esa energía interna, ese entrenamiento interno es inútil. Así que el acondicionamiento físico viene primero, específicamente refinando el cuerpo para que sea apto para las artes marciales. Ella pide por favor que le enseñe cómo mejorar su físico externo, pero debido a la hora, él dice que su entusiasmo es genial, pero se va a cansar mucho. Ella sabe eso, pero quiere aprender de todos modos. Él se estresa, pero no puede hacer mucho, porque pudo haberse ido a dormir, pero prometió enseñarles. Al menos siente alivio al saber que ella todavía no sabe usar su energía interna, así puede corregirla desde el principio. Entonces pregunta si está lista. Ella dice que sí, y la escena corta a ellos reunidos en la mañana. El prota dice que primero informará el cronograma de entrenamientos, la sesión matutina será entrenamiento externo, luego cultivo mental, después almuerzo, y por la tarde, entrenamiento con técnicas básicas y técnicas con escudos. En los días sin entrenamiento grupal, ese será el cronograma. Han, listo como siempre, es el primero en sospechar por qué el prota cambió tanto de repente. El prota llama a Dan y Yeon a dar un paso adelante, y dice que aún no están listos para las clases formales. Entonces fortalecerán sus cuerpos por un tiempo, para después sí participar en las clases con los otros 3. El prota le dice a Dan que vea el escudo que preparó para él, ya que toda técnica básica de entrenamiento con escudo es un buen ejercicio para los músculos. Él vio que uno pesado sería demasiado para él ahora, así que hizo uno más ligero, y le dice que vaya con calma en las técnicas. Él dice que, como Yeon exageró mucho ayer, le manda que por ahora solo observe la clase. Él dice que a veces se puede aprender mucho solo observando. Entonces, finalmente, inicia la clase. Él manda a los 3 chicos a sostener piedras y hacer sentadillas, levantándose y bajándose con ellas, un entrenamiento para desarrollar la fuerza externa y el acondicionamiento muscular. Él estará atento para ver si alguien usa energía interna para hacer trampa en ese entrenamiento. Yeon, observando, los encuentra increíbles. Todos parecen cansados, pero aguantan con tanta calma, en las caras de los chicos casi cagándose. Ella dice que, aunque hayan vivido como unos inconscientes en sus familias, aún así hicieron algo de entrenamiento básico. Después de una sesión de sentadillas, él manda a los chicos a hacer solo 100 más y va a matar a los pobres. La escena corta a la sala del maestro de la academia, donde alguien dice que un instructor interesante llegó como un trueno arrogante, solo un chico que no conoce su lugar. Otra persona está de acuerdo con él. Aunque parece decente, fue asignado a la división del dragón de la fuerza. Rayon dice que trajo a alguien de la secta principal. Uno dice que siente que ya ha oído el nombre de nuestro prota en algún lugar, pero no recuerda. Jin aprovecha para decir que el festival de duelos de verano se acerca, y pregunta si se están preparando bien.
El líder de la división Dragón Oculto, Neon Wudam, dice que sí y que, afortunadamente, varios talentos prometedores entraron a su división este año, incluso algunos nombres que normalmente no se habrían unido. Rayon piensa que eso es genial. Rayon pregunta a Sang Yeon-moon, la líder de la división del Dragón Rebaixado, quien también dice que tiene buenos candidatos para la competencia que viene. Con esto cierro con ustedes otra historia de este tipo. Espero que hayan disfrutado la narración hasta aquí, dejen like para la parte 2, suscríbanse al canal, muchas gracias, nos vemos.